amados hermanos, una vez más les saludamos a través de estos medios, esperando que todos se encuentren bien, amén. Deseamos que se encuentren perfectamente llenos de salud, de gozo y de paz. Ahí donde está usted, mi hermano, esta noche, lo queremos invitar para que se una con nosotros a una celebración especial, un servicio a nuestro Dios de adoración y alabanza a nuestro Señor. Esperamos que se conecten, esperamos de que pueda también usted compartir con algunos amigos este video y que sea de mucha bendición para todos. Le damos la bienvenida a cada uno en esta preciosa noche de viernes, amén. Vamos a compartir con ustedes unos preciosos versículos de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 45. Vamos a leer la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 45, versículo 1 al 5. Dice la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Pero a ti, aleluya, te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Yo sé que muchos nos estamos quejando por estos tiempos difíciles. Como dice esta palabra bendita, Baruc se quejó y dijo: ay de mí, aleluya, porque has añadido más dolor a mi tristeza a mi dolor. Amén. Pero el Señor está siempre presto para escuchar ese lamento, para escuchar ese clamor del pueblo, aquel pueblo que le ama, aquel pueblo que no se ha apartado, aquel pueblo que sigue siempre fiel a pesar de la situación difícil por la cual estamos pasando a nivel mundial. Le damos la bienvenida una vez más a todos y esperamos que se conecte y se enchufe junto con nosotros esta noche en un solo espíritu, en un solo sentir, para que se puedan mover los cielos, para que se puedan estremecer los cielos con esta adoración y alabanza que sale del corazón a nuestro Dios, para que Él sea siempre exaltado, porque a Él es la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento. Únase con nosotros a cantarle a nuestro Señor esta noche. Gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Al que murió, pero vive por los siglos de los siglos, aleluya. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el Dios poderoso, para siempre reina. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el Dios todopoderoso, para siempre reinas. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. Al que murió, pero vive por los siglos de los siglos, aleluya. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el Dios todopoderoso, para siempre reinas. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el Dios todopoderoso, para siempre reinas. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Lo oirán las naciones lo que él hizo,
temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién, como Jehová? Su pueblo le alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién, como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, ¡oh, dilo! Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Vamos, díselo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Cantaré a Jehová por siempre. Cantaré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. ¡Que viva Jehová! ¡Aleluya! Él echó al jinete y al caballo. Lo echó en lo más profundo de la mar, aleluya, cuando perseguían al pueblo de Israel. En aquel inmenso mar se abrió, aleluya, por la palabra, por el poder, por la fe de un hombre que creyó en Jehová. Un líder, un verdadero líder que creyó en Jehová. Amén, y se atrevió a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén, del cautiverio. Amén. Así como Moisés, nosotros también tenemos esa convicción plena en que Dios abrirá todo mar de imposibilidad. Amén. Pero mientras esperamos en Él, le vamos a adorar con un cántico.
Vamos a pedir misericordia a nuestro Dios. Vamos a pedir que Él vuelva a tocarnos, que Él vuelva, aleluya, a poner ese fuego, esa pasión en nuestros corazones. Dame de beber de tu manantial. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Permíteme, Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Únete con nosotros esta noche, díselo. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. Te lo pedimos, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dísele, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, ahora y siempre, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile, dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, precioso Jesús, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Como le diste de esa agua que le diste a la mujer samaritana, dame de beber. Oh sí, Señor, de tu manantial. Sí, Señor, dame de beber. Necesito más. Tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande. Puede decirlo junto con nosotros. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú,
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Digámoselo una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Ha sido fiel siempre con nosotros. De generación en generación ha sido fiel. Ha sido muro y antemuro para tu pueblo. Aleluya, bendito es el Señor. Así como en esta noche podemos declarar que Él es nuestro Dios, hermano, mantenga esa convicción siempre, mantenga esa fe siempre en el Señor, en alto, amén. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano pastor esta noche, gloria a Dios. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Queremos agradecerles a cada uno por su tiempo. Dios bendiga a cada uno donde quiera que se encuentre. Hermanos, es un privilegio poder servir al Señor unidos a través del Espíritu, con corazón dispuesto, aunque estamos lejanos, verá, físicamente, pero cerca a través del Espíritu. Esta noche pues es para nosotros un privilegio poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y para este momento muy especial de la meditación de la palabra, vamos a tener un invitado muy especial desde la República de El Salvador, el pastor Jonathan Núñez, quien es ministro de la Iglesia de Dios en la ciudad de Cojutepeque, cerca de la capital de San Salvador. Él es un ministro dedicado a la obra y amante de las almas, verá, sacrificando su vida junto con su esposa Dalila, quien lo presentará a él completamente, verá, como pareja en el ministerio. Así es que prepare su corazón, prepare su alma, esté a la expectativa de que Dios va a hablar y va a ministrar sus vidas a través del pastor Jonathan Núñez. Dios les bendiga y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Es una bendición poder saludarles a cada uno en esta noche. Quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Dalila Martínez de Núñez, soy hermana de Josué y soy prima de todos los Martínez de esta preciosa iglesia. Así que estamos en familia.
Quiero comentarles que el Señor nos concede la bendición y la responsabilidad de servirle como pastores en la Iglesia de Dios Hope City, en la ciudad de Cojutepeque, acá en El Salvador. Y pues es una bendición poder servirle al Señor. Y quiero decirles que esta noche el Señor le ha placido que desde acá de El Salvador pues podamos compartir el mensaje de su palabra, pero no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer mi esposo, así que yo voy a dejarlo a él con ustedes en esta hora, que el Señor hable a nuestras vidas a través de este instrumento que hoy el Señor ha elegido para poder traer el mensaje de su palabra. Familia, les amo, les bendigo. Para aquellos que no tengo el gusto de conocerlos, pero sé que somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y pues eso nos hace también familia en el Señor. Así que los bendecimos desde acá de nuestro pulgarcito, de nuestro querido El Salvador. Bendiciones y saludos a la familia pastoral, a la familia Paniagua. Es un privilegio y gracias por abrir estos espacios para que podamos compartir lo que Dios habla a nuestras vidas. Así que yo quiero dejar a mi esposo con ustedes. Espero que cada uno de nosotros pues tenga la disposición de recibir hoy la palabra del Señor. Así que con ustedes yo dejo al pastor Jonathan Núñez. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar acá con ustedes esta noche. Para nosotros, con mi esposa, nos es una alegría el poder compartir con ustedes este tiempo, la palabra del Señor. Creo que este es el día que el Señor ha hecho para que juntos podamos adorarle y exaltarle. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre, como ya lo decía mi esposa, es Jonathan Núñez y tenemos la oportunidad de poder ser parte de los servidores de Dios en esta ciudad, en la ciudad de Cojutepeque, acá en El Salvador. Quisiera en esta noche invitarles a que sean parte de este tiempo y que juntos podamos navegar a través de la palabra de Dios y poder tener una reflexión acerca de su palabra y que el Señor nos hable a nuestras vidas. Quiero invitarles a que puedan acompañarme y juntos demos lectura a un versículo que quiero yo sea nuestra partida en esta noche y que juntos le demos lectura. Gálatas capítulo 6, versículo 2. En este versículo vamos a encontrar, considero yo, el centro de lo que es ser comunidad, de lo que es el estar juntos y el poder ser una comunidad como discípulos de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, si usted puede buscarlo conmigo, le invito a hacerlo. Y si no, pues leo yo el versículo que dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Me encanta mucho esa primera frase, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es que esto es para mí la base de ser una iglesia. Una comunidad de discípulos de Cristo es aquella que ha entendido que no estamos solos. En toda situación no estamos solos. Siempre tendremos con quién contar. Y es que eso es lo hermoso y maravilloso de ser una iglesia. Y es que yo sé que puedo contar con ustedes y ustedes saben que pueden contar conmigo. Pero quisiera invitarles a que juntos le pidamos al Señor que Él nos acompañe en esta noche y que podamos traer la reflexión de la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas y que sea enseñanza para nosotros hoy. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder exaltar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor eterno, que seas tú guiándonos, que seas tú acompañándonos y que sea tu Espíritu Santo obrando
en nuestras vidas. Que la palabra que hoy vamos a compartir sea la palabra que es necesaria para nuestros corazones y para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Para poder sobrellevar cada uno de nosotros las cargas, nos es necesario poder comprender que el Señor nos acompaña en nuestra labor de misión en esta tierra. Quisiera compartir este tema y poder hablar con ustedes acerca de detente y actúa. El versículo que hemos leído nos presenta la oportunidad de nosotros detenernos y observar la necesidad que hay alrededor de nosotros y sobre todo la necesidad que hay alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestras familias y alrededor de nuestras comunidades. Como tal, nosotros en medio de esta crisis de la pandemia por el COVID-19, nos hemos encontrado con algo que en todo el mundo creo hemos vivido. A lo mejor habrán países que no llegaron a esto, pero en nuestro país, acá en El Salvador, llegamos al momento en el que la pandemia nos llevó y nos fue orillando a vivir una etapa de cuarentenas. Al día de hoy, algunos aún mantenemos una cuarentena domiciliar voluntaria y otros ya por el área de trabajo y de labores ya están saliendo a trabajar. Tengo entendido que muchos de ustedes ya están regresando a sus trabajos, otros están realizando teletrabajo o trabajo en línea y lastimosamente algunos a lo mejor en estos momentos no tienen un trabajo. Y quisiera compartirles lo siguiente. Yo considero que una de las palabras que más hemos escuchado, además de cuarentenas y pandemia, es la palabra crisis. La hemos escuchado como crisis de la pandemia o la crisis post-pandemia. Y creo que ustedes no me dejarán mentir que ha sido una de las palabras que más hemos escuchado. Pero, ¿qué es una crisis? ¿Cómo entendemos nosotros qué es la crisis? La crisis está asociada a un inminente problema que nosotros estamos viviendo. La crisis regularmente se asocia a situaciones de adversidad que nos hacen perder nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad social. Y por qué no decirlo, las crisis regularmente se ven asociadas a los cambios abruptos que nos hacen perder nuestro estatus económico. No sé ustedes, pero cuando el virus se fue acercando a El Salvador, todos entramos en una situación de crisis, porque a todos nos entró una especie de negación ante la pandemia. Muchos no creíamos acerca de la pandemia, muchos no creíamos acerca del COVID-19 y los estragos que este podría llevar. Algunos por escepticismo, otros porque consideraban que era una enfermedad más, como muchas otras que nos han venido, y que gracias al Señor hemos salido adelante. Y yo sé que también saldremos adelante de esta situación actual en la que nos encontramos. Pero además de una negación, nos hemos encontrado en una etapa de temor. Y es que la crisis, para algunos, tiene 4 etapas. La primera, como la que les mencionaba, la negación de la crisis o la negación del problema. La segunda es temor. Y si ustedes observaron y vieron alguna noticia de El Salvador, el temor se vio reflejado que todos los salvadoreños, cuando se nos declaró los primeros 15 días de cuarentena,
todos salimos corriendo a los supermercados, fuimos a comprar para los 15 días porque nadie iba a salir. Pero algunos no estaban comprando para 15 días, estaban comprando para un mes, para 2 meses, y alguien diría, sabia decisión, porque nuestras cuarentenas cada vez se fueron alargando y alargando. El problema es que en medio de toda esta situación de cuarentena, parece ser que el temor nos agobió y la gente comenzó a pasar sus tarjetas de crédito, a endeudarse para tener todo. Y luego de presentar ese temor, se abarrotaron los supermercados, entró una etapa de relajación en la que todo el mundo estaba tranquilo en su casa, tenía alimento, tenía todo. Pero luego vino la situación de estancamiento. En la etapa de relajación creo que muchos comenzaron con proyectos de pintar su casa, de levantar un jardincito, de estudiar, de prepararse y no dejar que esta cuarentena nos limitara. Porque ya había pasado de etapa de temor en el que habíamos dicho, se fueron al suelo, se fueron todos nuestros proyectos del año, aún como iglesias, muchos creo que pensamos, ahora ya no podremos predicar, pero en medio de ese temor también vino la guianza del Espíritu Santo. Pero además de la relajación, luego se puede vivir una etapa de estancamiento. Y no sé si ustedes lo han vivido estas 4 etapas, pero de alguna manera yo he observado que muchas personas han vivido esas 4 etapas y algunos se han quedado encerrados en ese ciclo de 4 etapas y se mantienen como en un ciclo de días están en crisis, ya no saben qué creer acerca de la pandemia, días tienen temor, días están relajados, días ya no hacen nada y están como en ese círculo de crisis. Ahora, en la palabra del Señor nosotros encontramos que Pablo nos invita a estar pendientes los unos por los otros. En medio de una crisis, sabe que una de las cosas claves para que los hermanos nos mantengamos en paz es que estemos unidos en comunión. Y ese es uno de los principios de ser iglesia, estar en comunión. Y estar en comunión no solamente es no tener problemas, sino es estar pendientes los unos de los otros. Y yo quiero motivarles e invitarles a que en medio de esta crisis, si usted observa alguna situación alrededor de su familia y de los hermanos de la iglesia, de su comunidad, que usted se convierta en iglesia. Porque iglesia es estar pendientes los unos por los otros. En la Biblia, nosotros vamos a tener una situación de crisis que para mí nos va a enseñar algo maravilloso. Y es la historia o la parábola de el buen samaritano, que la encontramos en Lucas capítulo 10. Yo creo que la crisis la vivimos todos. La crisis la hemos vivido antes de la pandemia y la estamos viviendo también en esta situación de cuarentenas y pandemia. Pero puntualmente pareciera ser que en medio de toda esta crisis de pandemia, todos los males se nos han acrecentado y muchos de nosotros hemos perdido el control, la calma y en ciertos momentos hemos caído en ansiedad, en estrés, que ya son problemas que se pueden llegar a generar y que si no les prestamos la atención debida, podremos perder el rumbo de nuestras decisiones. Ahora, la palabra de Dios nos va a mostrar que como iglesia, cuando observemos a alguien en necesidad, debemos hacernos partícipes de su necesidad, no solamente de sus necesidades económicas, sino también de sus necesidades espirituales. Pero no podemos enfrascar toda nuestra labor como iglesia en la acción económica de poder ayudar y bendecir a los hermanos. No solamente nos podemos centrar en la acción espiritual, sino también en conocer las emociones de cómo se encuentran nuestros hermanos en la iglesia. En Lucas capítulo 10, verso 30 y el 32, nosotros vamos a encontrar la historia
del buen samaritano, pero algo que me llama mucho la atención es que los personajes de la parábola que Jesús va a presentar, todos de alguna manera se encontraron en un momento de crisis. Y quizás usted pueda decir, ya, si usted conoce esta historia, si usted conoce esta parábola, ¿quién era el que estaba en una mayor crisis? Sin embargo, yo no quiero sopesar, no quiero poner en primer lugar la crisis de nadie, sino quiero que nosotros notemos las diferentes crisis que los personajes de esta parábola vivieron, pero cómo la actitud de un hombre nos enseña cuál debe ser la actitud de la iglesia en medio de esta crisis de pandemia. Lucas capítulo 10, verso 30 al 32 nos dice lo siguiente: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo encuentro la actitud del sacerdote y el levita, una actitud de crisis. Y usted me preguntará, ¿por qué tienen ellos una actitud de crisis? Si ellos no están sufriendo, el que está sufriendo es aquel hombre a quien les robaron y a quien lo dejaron herido, tendido en el suelo. Déjeme decirle que yo considero que también el sacerdote y el levita tuvieron una crisis. Y es que ellos, por ser ministros, por ser parte de aquellos que estaban sirviendo en el templo, del grupo de los que servían en el templo, ellos tenían prohibido tocar a alguien que estuviese muerto. Y como bien nos relata la parábola, nos dice de que estaba casi muerto, estaba medio muerto. Entonces, el temor de estos hombres al ver la situación y la condición de este que estaba tirado en el suelo, golpeado, se nos va a venir a nuestra mente que estos hombres pensaron, este va a morir y si yo lo toco, quedaré impuro. Dentro de la ley judía y dentro de la religión judía, los sacerdotes y los levitas no podían ministrar en el templo si estos habían tocado algo inmundo. Y dentro de lo inmundo es un muerto. Y si alguno tocaba a un muerto, debía pasar por un tiempo de purificación. Entonces, ¿por qué se les genera la crisis? Dice estos dos versículos que estos hombres, el sacerdote descendía. Si nosotros encontramos ese término que descendía y nosotros nos centramos también en las primeras líneas del verso 30, encontramos que la manera de descender es viniendo de Jerusalén hacia Jericó. Probablemente el sacerdote venía de haber ministrado en el templo. Ahora, ministrar en el templo en esa época no eran 2 días, no eran 2 horas, eran semanas las que ellos pasaban ministrando en el templo. Y cuando salían al templo, muchos de estos iban muy cansados y lo que querían era estar en casa. Ahora, ¿por qué para mí es una crisis? Imagínese usted, va saliendo de su trabajo después de 6 meses encerrado y usted sabe que en su casa le están esperando. Pero por una acción que usted haga, usted podría perder la oportunidad de ir a su casa, porque si usted estaba inmundo, ya no podía regresar a casa. Debía ir y pasar por un tiempo de purificación, que no eran 2 horas, era mucho más el tiempo. Entonces, la crisis de este hombre era: ayudo al que está casi muriendo, que probablemente va a morir y yo voy a quedar inmundo y no voy a poder ver a mi familia y probablemente me va a tocar estar en un cuarto solo hasta que esto pase y probablemente cuando yo termine mi etapa de purificación me tocará volver a servir al templo. Pero también nos presenta a Levita, que ese no nos va a decir si venía o iba hacia el templo en Jerusalén, pero sí nos presenta que este hombre
tampoco lo tocó. Entonces, para mí, ¿por qué este también entró en crisis? Si iba para el templo, si tocaba a este hombre y moría en sus brazos, este levita iba a perder la oportunidad de ministrar en el templo. Y para un levita, algo que era sagrado era ministrar en el templo, porque había una agenda y no siempre les tocaba. No es como en nuestros templos que tenemos que rogarle al ministro de alabanza o a los hermanos de alabanza para que no falten a nuestros cultos. En este caso no, habían tantos levitas que habían turnos y algunos de ellos tenían que esperar meses para poder ministrar. Entonces él entró en la crisis de esperé tanto tiempo guardándome y purificándome en casa para poder ir a ministrar al templo y no poder hacerlo por ayudar a un hombre que probablemente morirá. Entonces también ellos pasaron una crisis. Obviamente una crisis diferente al que estaba atendido. Pero ahora piense en ese que estaba atendido. Ese hombre que estaba atendido ahí también tenía una crisis. Y quizás él tenía una doble crisis. ¿Por qué? Dos situaciones detonantes de crisis en un solo acto. Número uno, le robaron todo lo que él llevaba. La palabra del Señor nos dice que este hombre venía de Jerusalén, venía descendiendo hacia Jericó. Entonces eso nos va a mostrar que este hombre probablemente venía de dejar sus ofrendas. Pero ¿qué le robaron? Probablemente este era un hombre vendedor, un mercader que se dedicaba a las ventas y por eso había tomado el camino. Pero lo despojaron de todo lo que tenía. Imagínese usted, ¿no entraría en crisis si le robaran todas sus pertenencias? Bueno, si nos ponemos en crisis porque nos roban un celular, ¿qué pasaría si nos robaran la venta de nuestro negocio o entraran a nuestro hogar y se llevaran todo lo que nosotros poseemos? Entraríamos en crisis. Pero también encontramos que este hombre no solamente era el detonante del robo, sino su herida de muerte. Y encima no le ayudaban. No me imagino los pensamientos que este hombre tenía ahí tirado en el suelo. Entonces, hay tres tipos de personas en esta parábola que nos van a presentar crisis. Ahora, nosotros también en esta etapa de cuarentena hemos vivido crisis. Y probablemente, al igual que estos hombres, nosotros nos detuvimos y nos negamos a ayudar. O nos negamos a ver la necesidad. Pero hubo alguien que nos enseña y es al que se va a presentar como el buen samaritano. Y es presentado en los versículos 33, 34 y 35. En el que nosotros vamos a encontrar que un samaritano que iba, y si usted puede, me acompaña en la lectura, dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿por qué al iniciar les decía, deténgase y busquemos un mecanismo para poder ayudar? Actuemos, deténgase y actúe. En medio de esta pandemia, muchos de nosotros nos hemos enfocado en pensar en nuestras necesidades, en nuestras crisis, en nuestros problemas, al igual que el levita y el sacerdote. Y no es mi intención criticar las actitudes, pero sí quiero decir cuál debería ser nuestra actitud, que aún en medio de la crisis donde nosotros pensamos en que tenemos que llegar a casa, en que tenemos que ir a nuestro trabajo, en que tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro, en nuestras necesidades. Hermanos, este hombre samaritano nos va a enseñar que como iglesia debemos bendecir al que está en necesidad. Y alguien podrá decir, yo también estoy en necesidad, pero si hay alguien que está en mayor necesidad que usted, ahí está su campo de misión. En usted alguien va a sembrar.
en usted alguien va a trabajar, va a ayudarle, va a bendecirle. Pero así como a ustedes le bendicen, usted bendiga a otros. ¿Qué haríamos nosotros ante el plano que se nos presenta? La respuesta lógica es que al ver al moribundo, todos saliéramos corriendo para ayudarle. Pero estos dos líderes que vemos en la lectura pensaron en su posición, pensaron en que si tocaban a este hombre, bajo la ley ellos iban a quedar impuros y tenían que pasar un proceso de purificación, lo cual era algo que ellos ya no querían hacer porque era demasiado, era entregar demasiado de sí mismo. Muchas veces nosotros nos encontramos así, pero ellos pasaron de largo. Pero hubo uno que sí se detuvo, vio la crisis, vio la situación física de ese hombre y se detuvo. Y fue más allá de lo que él consideraba eran sus necesidades y vio la necesidad en otro. Nosotros debemos ver la necesidad de los demás. Como iglesia, hermanos, debemos pensar los unos por los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Un llamado en esta noche es que como iglesia debemos presentar la comunión al interesarnos por la situación de nuestros hermanos. Ahora, algunos de nuestros hermanos dirán que se encuentran bien, pero la pregunta es, ¿se encuentran bien o se encuentran bien mal? A veces como cristianos nos cuesta aceptar ayuda porque consideramos que el cristiano siempre debe estar bien. Ahora, yo no quiero juzgar la actitud del sacerdote y del levita, pero quiero alabar la actitud del samaritano. Porque saben, este hombre samaritano actuó como la iglesia debe actuar hoy. Él es nuestro modelo de acción hoy. Ver la necesidad, detenernos y actuar, entrar en ayudar al que está en medio de necesidad. Pero ahora, ¿cuál es la necesidad que encontramos en muchas personas? Esa crisis que hay, quizás no sea una herida, quizás no sea un robo, pero sí sea un desempleo, quizás sea pensamientos de que no podremos salir de esta pandemia y de esta situación. Pero es ahí donde la iglesia debe actuar como el buen samaritano. Dos actitudes del buen samaritano, de este hombre samaritano. Se detuvo, él vio la necesidad y se detuvo. Cuando usted ve a un hermano en necesidad, deténgase a observar en qué manera usted puede ayudar. Algo que vemos acá es que este hombre identificó la crisis y lo ayudó, se acercó, vendó sus heridas. Vean, este es el elemento que nosotros vemos. El samaritano que iba de camino lo vio, pero este fue movido a misericordia. Miren, en la iglesia debemos tener amor. Y el amor se refleja a través de que nosotros mismos somos movidos a misericordia en favor de la necesidad de aquellos que nos rodean. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean, cuidar de nuestros hermanos es importante. El buen samaritano nos enseña a nosotros a ser iglesia. Como iglesia debemos estar al pendiente los unos por los otros. A pesar de que alguien diga, yo estoy bien, usted evalúe. ¿Y cómo podemos evaluar si alguien realmente está bien o está en medio de una crisis sin darse cuenta? Cuando nosotros nos detenemos y observamos, nos damos cuenta de lo profundo del dolor que las personas pueden estar pasando cuando aún ellos no quieren reconocer que tienen necesidad de ser intervenidos, de ser ayudados. Algunos necesitarán los cuidados no solo nuestros, sino de otros que se acerquen y bendigan y ayuden. Vean que el samaritano lo ayudó hasta donde pudo, pero también trajo la ayuda de otra persona y le dijo, ayúdame a cuidarlo, y le pagó para que se lo cuidara. Entonces, ¿cómo identificamos cuando alguien está en crisis? Debemos observar y detenernos para poder saber reconocer
¿En qué momento de la crisis se encuentran nuestros hermanos? Probablemente algún hermano nuestro estará en la condición de estancamiento. Y si alguien no quiere salir de casa, si alguien no quiere trabajar, si alguien ya no quiere seguir estudiando, si alguien ya no quiere seguir con sus proyectos de vida, entonces esta es una persona que debemos ponerle atención y ayudarla. Detengámonos a ver la necesidad y seguramente encontraremos personas en nuestra iglesia a quienes debemos ayudar. Y si usted considera que necesita ayuda, permítase ser ayudado. Quiero cerrar esta reflexión de esta noche con ustedes. Hermanos, en medio de la crisis habrán actitudes que nos llevarán a un estancamiento, pero es importante para salir de todo estancamiento que como iglesia seamos uno, que nos interesemos los unos por los otros y aunque muchas veces tengamos que hacer sacrificios, nosotros hagamos sacrificio por amor de nuestros hermanos. Algunos versículos que nos ayudarán, quisiera leerlos para ustedes hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gálatas nos presentaba que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero también nos invita que así nosotros hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Así que, hermanos, es importante que como iglesia nosotros nos convirtamos en un samaritano, una iglesia que se detiene a ver la necesidad de sus hermanos. No sabemos si el hombre que estaba dentro del relato de la parábola de Jesús del buen samaritano era judío o era un extranjero, pero una cosa sí sabemos: era un hombre que tenía necesidad. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que somos iglesia? Interesándonos los unos por los otros, alentándonos los unos por los otros, haciendo el bien por nuestros hermanos, como nos lo decía Gálatas en el capítulo 6, verso 2 y el versículo 10. Pero también en Hechos capítulo 4, verso 32, se nos va a indicar en el momento en el cual Pedro había estado en la cárcel, que los hermanos en Jerusalén oraban por la vida de los apóstoles. En medio de la situación de cárcel, que era una crisis en la cual se encontraban los discípulos, la iglesia oró por ellos. Así que, hermanos, detengámonos a ver nuestras propias necesidades dentro de nuestra iglesia y ayudémonos los unos por los otros. Detengámonos y seamos parte de la bendición de Dios para nuestros hermanos. Amados, es una bendición poder compartir en esta noche con ustedes y agradezco la oportunidad que me han dado. Quiero dejarles la invitación a que en medio de este tiempo de crisis, en cualquier etapa en la que nos encontremos, busquemos el apoyo en nuestra iglesia. No pretendamos, no nos alejemos de los caminos del Señor, porque en la iglesia tenemos una familia. Y nosotros, hermanos, como iglesia, cada día busquemos ser más como Cristo, interesarnos por nuestros hermanos y por las necesidades a nuestro alrededor, porque eso es ser iglesia. El Evangelio nos invita a ser comunidad de discípulos que aman al Señor y a su prójimo. Hermanos, quisiera invitarles a que juntos oremos y le demos gracias al Señor y le pidamos su dirección. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Brevemente hemos compartido el conocimiento de tu palabra y te pedimos que esta palabra, Señor, bendiga
a tu iglesia. Te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes a poder ser una iglesia en comunión, en unidad, a ser una iglesia que se detiene a observar las necesidades internas que nuestros hermanos puedan vivir en medio de esta crisis. Señor, si algún hermano está viviendo alguna crisis causada por desempleo, causada por enfermedad, te pedimos que tú tomes el control y que tú nos ayudes también como iglesia a ser compañeros del camino, que les bendicen y les acompañan, que podemos, Padre eterno, darles aliento en nuestra comunión. Te damos las gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero invitarles a seguir conectados y que puedan recibir también este pequeño video que es enfocado para nuestros niños y que ellos puedan también ser bendecidos y poder aprender de la palabra de Dios a través del siguiente video. No se muevan de donde están, sigan ahí pendientes que viene un video maravilloso y llamen a todos los niños para que sean parte. Es para mí un gusto, para mí una bendición. Les bendigo, les mandamos muchos abrazos y agradecemos también sus apoyos para nuestra iglesia y el acompañamiento que nos han dado también en este tiempo. De nuestra parte, les invitamos a ser una iglesia que bendice, a ser una iglesia que está siempre al pendiente de los suyos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Bendiciones a todos. The Parable of the Good Samaritan. Let's all sit and listen to a story Jesus told. Everyone gather round, girl, boy, young, and old. A Jewish man was traveling to Jericho when he was attacked by bandits. Uh-oh. By chance, a priest came and heard the man cry. Ugh, yuck. He saw the man lying there, but passed him by. La 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 la. Whoa! A Levite came and saw the man lying there, Ow. Huh? but he passed him by too, without a care. Then came a Samaritan, not a single moment too late. He saw the hurting man on the ground and didn't hesitate. The Samaritan quickly helped the man, helping all his owies. Then he picked him up and put him on his donkey. He took the man to an inn One room, please. and cared for him through the night. The next day, he paid the innkeeper to make sure the man was all right. Jesus asked, which of these was a neighbor to that man? And everyone knew that it was the Samaritan.